Yo les tengo que confesar algo, gente. Realmente estando aquí se siente el ambiente como pesadito un poco. Tal vez por los bombardeos y las muertes que hubo aquí en aquellos años donde la Triple Alianza bombardeó este lugar y bueno, fallecieron todas las personas que trabajaban en este lugar. El Parque Nacional Ubucuy con su fundición histórica de hierro La Rosada. Hoy te quiero mostrar este lugar que fue bombardeado por 3 países hace más de 150 años y que no logró derribar toda esta estructura y tampoco la gloriosa historia del Paraguay. Bienvenido a los Parques Nacionales del Paraguay. Hoy estamos en el Parque Nacional de Ubucuy, donde vamos a descubrir no solamente la fundición de La Rosada de hierro, sino también los hermosos saltos naturales que alberga este centro recreativo histórico Parque Nacional de Ubucuy. Bienvenidos a otra aventura Fabi Grillo Oficial. Pero antes, como curiosidad, miremos a estos chicos que van destrozando una parrilla para asado en la entrada misma de la ciudad. Fue un plato realmente encontrarnos con ellos, así que no pude resistir las ganas de pedirle al camarógrafo que los grabe. Saludos chicos lindos de Ubucuy, a toda la juventud hermosa de esta ciudad. Hacemos un pequeño recorrido por la entrada, por la arteria principal. Vemos la gente, el movimiento, lo que es una tarde normal en esta ciudad del departamento de Cordillera de nuestro querido Paraguay. Quiero contarles acerca de la historia que tiene esta hermosa iglesia San José, patrono de Ubucuy. Para empezar, es una iglesia en forma de cruz, es la única que yo conozco de este estilo. Esta iglesia está ubicada en la entrada misma de la ciudad con una arquitectura impresionante y al igual que otros templos del mundo, tiene tumbas en su recinto. Y te cuento de quién es una de ellas. De nada más y nada menos que del próximo santo paraguayo, a quien debemos la construcción de esta iglesia. El padre Julio César Duarte Ortillado nació en Cazapán en 1906. Hizo su apostolado en esta ciudad y estuvo también al frente de la construcción del hospital de Ubucuy, la casa parroquial y el hogar San José de Huérfanos, hoy Colegio Niño Jesús de Ubucuy, además de los templos de Quecó y Mbuyapel. Miren las delicias de los viajes. Esta es parte hermosa de salir de viaje, parar en un copetín de la zona y comer las delicias. Feliz desayuno para todos. Seguimos en Ubucuy. ¿Qué zona dijo que estamos? Santa Ana, Ubucuy, en camino al Parque Nacional de Ubucuy. Nos vemos enseguida después de devorarnos estas delicias del Paraguay. Y lo hicimos, finalmente llegamos en un día súper ventoso, así que pelo atado, un poco de rompeviento. Y aquí estamos en el Parque Nacional de Ubucuy, en la fundición de hierro de La Rosada. Esta es la bifurcación, aquí termina la ruta, el ramal de la ruta 1 que te trae hasta el Parque Nacional de Ubucuy. Venimos a conocer los monumentos, la fundición de hierro y por supuesto los saltos naturales que hay aquí adentro. Si querés conocer todo el museo, vas a tener que entrar de este lado donde está el asfalto. Aquí en la caseta de aquí atrás mío vas a pagar. Son 20.000 guaraníes por persona y 15.000 guaraníes extra por estacionar tu vehículo dentro del parque, ¿ok? De este lado, si preferís ir a conocer los saltos, vas a tomar la calle de tierra. Por acá son unos 2 kilómetros más o menos hasta el primer salto y área de recreaciones. Bienvenidos al Parque Nacional Ubucuy. Vamos a conocer los animales, vamos a conocer las plantas y las áreas de recreaciones que tienen nuestros parques nacionales en Paraguay. Bienvenido a otra aventura Fabi Grillo Oficial. Con una cantidad hermosa de mariposas, no sé si pueden llegar a ver libélulas, mariposas. Es un ambiente del pseudo mágico donde estamos. El día es muy tranquilo. Hoy les cuento que vinimos en pleno invierno porque así se dio la invitación, porque así se dio la cosa ahora mismo. Así que hay poca gente y también esto hace aún más atractivo porque aquí nomás está la fundición de hierro llamada La Rosada, que funcionó en la época de Carlos Antonio López y que fue bombardeada unos pocos años, 19, 20 años después, por las fuerzas aliadas durante la Guerra Grande de la Triple Alianza y se terminó la fundición de hierro que proveía de pertrechos y también de elementos para la elaboración de las flotas de barcos del Paraguay. Por aquí es la zona histórica, por aquí atrás, aquí nomás está la fundición de hierro, el monumento a don Carlos Antonio López, todo lo vamos a conocer, pero te doy estos tips que nos informan aquí a la entrada misma. Primero que nada, no bebidas alcohólicas como en todo parque, no vengas a tomar, ¿ok?
animales domésticos está prohibido. Nos llamó mucho la atención al principio de eso porque nosotros casualmente queríamos hacer este recorrido con nuestros hijos perrunos y no sabíamos de este dato, así que hay que informarse bien antes de venir. Elementos sonoros, por favor, no vengas a un parque nacional a tirar musicota ahí que a nadie le interesa escuchar la música que vos querés escuchar. Auriculares están inventados, chicos. Llevar plantas, no llevemos, no robemos las plantas y tampoco está permitida en esta zona hacer camping. Ya vamos a conocer qué es lo que hay de aquel lado, pero primero que nada, veamos lo que es el monumento a don Carlos Antonio López. Señor camarógrafo, vaya para allá, yo le leo un poquitito de lo que dice la historia. Me encantan los ruidos de pájaros por esta zona. Esto dice: fundición de hierro La Rosada, construida por don Carlos Antonio López en 1854. Destruida por fuerzas aliadas el 17 de mayo de 1869. Reconstruida por el gobierno del general de ejército don Alfredo Stroessner, siendo presidente de la honorable Junta de Gobierno del Partido Colorado el profesor doctor Juan Ramón Chávez. Esta obra habla y muestra a un don Carlos Antonio López bien en lo alto del poder, ¿verdad? Y con las leyes bajo el brazo, según muestra la obra aquí, dictando las órdenes para que el pueblo paraguayo, los guaraníes también ayudaban por lo visto, este es un hombre de raza guaraní por lo que podemos ver, ayudando en la fundición de hierro aquí en Ubucuy. Vamos pues a conocer esta zona interesante, la principal creo yo, que es la fundición de hierro de La Rosada. Aquí atrás nada más, ¿qué te parece si nos vamos? Es interesante porque pareciera tener un cauce hídrico. Esto por aquí es un arroyo, ¿eh? Y entiendo que este arroyo mismo servía para alimentar las ruedas de los molinos, o vaya a saber qué es las herramientas, ¿verdad? No creo que se usen molinos de fundición de hierro, pero las maquinarias que hacían trabajar esta fundición. Yo recuerdo haber estado aquí de muy niño, ¿verdad? Tipo la famosa expedición de sexto grado y eso, ¿verdad? ¿Se dan cuenta la cantidad de libélulas que hay, gente? Son libélulas las que tenemos acá y por suerte no nos atacarán. Y salgo volando. Yo les tengo que confesar algo, gente. Realmente estando aquí se siente un poco fuerte el ambiente, cómo se siente, ¿eh? Se siente el ambiente como pesadito un poco. Tal vez por los bombardeos y las muertes que hubo aquí en aquellos años donde la Triple Alianza bombardeó este lugar y bueno, fallecieron todas las personas que trabajaban en este lugar. En plena mañana de un día común y silvestre, el ambiente se siente un poco pesado, ¿eh? Igualmente, con los respetos requeridos, pasamos y miramos y mostramos un poquitito de esta fundición histórica del Paraguay. Dice Noria y Canal de Agua, una zona clausurada. ¿Por qué lo que esas zonas clausuradas es la parte que más querés entrar, verdad? Miren, qué fuertes eran estas construcciones y aún así, por supuesto, se dieron ante los bombardeos enemigos, ¿eh? Ahí hay escaleras y dice rampa de minerales, hay todo un ambiente aquí, incluso hay nido de pajaritos, ¿verdad? Las incrustaciones de rocas en esta pared de ladrillos de mampostería habla de que la estructura soportaba bastante peso adentro, ¿eh? Allá arriba vemos escaleras todavía que cruzan, no sabemos qué, porque está de un lado que está clausurado, ¿eh? La fundición de hierro La Rosada, cuyo nombre oficial era Establecimiento de la Fábrica de Fierro en el arroyo Ubucuy, se encuentra dentro del Parque Nacional Ubucuy, que abarca 5.090 hectáreas de área protegida. Tuvo como principal mentor al inglés William Whitehead, uno de los técnicos europeos que contrató el entonces presidente de la República, don Carlos Antonio López. Damos un paseíto por acá, vení, te muestro un poquito. Vamos a descubrir más bien juntos esta parte, ¿eh? ¡Oh! Ruinas de lo que fuera alguna vez la gloriosa patria paraguaya, ¿eh? Es interesante ver este tipo de estructuras así, ¿eh?
Esto está sustentado por troncos. Esto es madera, gente. Y está en pie todavía, no sé cuántos años después, 150 años después tal vez, ¿eh? Esta fundición de hierro empezó a operar en 1850. Mira lo grande que es. Y todavía se encuentra en pie. Tiene vigas de madera gigante. Esto es madera, gente. Y soportaba el peso de toda la construcción que pasaba por ahí arriba, me imagino, ¿eh? Dejó de operar en 1869, ya durante la guerra de la Triple Alianza. Mira la cantidad de libélulas que hay, es impresionante. Mariposas y libélulas es la constante acá, es una maravilla. Es un lugar pseudo mágico, como les decía, ¿eh? Aquí se puede ver la rueda principal, la que operaba con el agua. Por eso yo les hablaba de alguna suerte de molino, porque la vez que yo vine cuando era niño, este lugar todavía era accesible para los visitantes y ahí estuvimos alrededor de esta rueda principal nosotros, ¿eh? Es más que interesante descubrir la historia de cómo hace más de 170 años esta gente producía hierro a partir de carbón vegetal, piedra caliza y por supuesto una piedra mina, que era la piedra que contenía el hierro, ¿verdad? Esto lo hacían en hornos, vertían en capas los tres elementos. Primero la piedra mina, el carbón vegetal encima y luego la piedra caliza. La piedra caliza les ayudaba a bajar el punto de fusión del hierro, entonces no necesitaban alzar tanto la temperatura de los hornos para lograr que el hierro se vuelva líquido. Ayudado por unos ventiladores, lograban una baja temperatura del hierro que fluía desde las partes altas del horno por unos canales hasta ya la parte de abajo donde se convertía en lingotes. Esto es lo que hacían aquí en esta fundición de hierro de la Rosada a partir del año 1850, hace hoy 173 años. Qué historia la del Paraguay, ¿eh? Todo esto era bajo el mando del primer presidente constitucional de la República, don Carlos Antonio López. Para ponernos en contexto, era la misma época en la que Argentina todavía no quería reconocer al Paraguay como república independiente. De ahí salió el primer periódico paraguayo fundado por don Carlos, llamado El Paraguayo Independiente. Este imponente museo histórico alberga mapas, retratos, pertrechos y hasta una réplica del famosísimo cañón cristiano, llamado así porque se elaboró con las campanas donadas por las iglesias cristianas de la época. Te recuerdo que podés firmar el libro de recuerdos y además hay guías personales todos los días. El parque se encuentra a 150 kilómetros de la capital de Paraguay y a 25 kilómetros del casco urbano de Ubucuy. Y ahora estamos a punto de ir a conocer uno de los 15 hermosos saltos de agua con que cuenta esta localidad. Tomamos el coche nuevamente, salimos del estacionamiento pagado. Recuerden que hay que pagar 15.000 guaraníes por meter el auto, pero podrías bien dejarlo aquí nada más y no pagar los 15.000 guaraníes, ¿eh? Eso es opcional, me imagino. Y volvemos a la parte asfaltada por unos metros nada más, porque alrededor de la caseta de peaje donde pagas la entrada y el estacionamiento, giramos aquí a la derecha y nos metemos hacia la calle de tierra que nos va a llevar a los saltos. Hoy nosotros vamos a conocer solo uno, ya que no nos dio el tiempo ni la capacidad de conocer los otros dos saltos que estaban habilitados en esta hermosa tarde que pasamos en Ubucuy. La entrada de la zona recreativa está a mis espaldas. Para el otro lado tenemos zona de senderismo que asciende unos 500 metros, según nos explicaba recién el guía. Vamos mientras te voy contando para que veamos desde una altura todo lo que es la vegetación de la zona. Pero aquí, ingresando en esta zona nada más, nos encontramos con dos saltos que nos van a deleitar. Dos de los, creo que son 4 saltos que incluye este Parque Nacional de Ubucuy. Recordemos que uno de ellos está cerrado ahora mismo por seguridad de la gente, ¿verdad? Me imagino que no está en buenas condiciones el área de visita, así que solamente son 3 los saltos que vamos a poder visitar. Ecotienda, área de almuerzo, sanitario. En esta zona también entiendo que se puede hacer camping, ¿eh? Asimismo, después de la zona de los camping, bajás unas escaleritas y ahí nomás al toque tenés una imponente vista de un salto natural, el primero que te queda a la mano, aquí a la mano izquierda. Ahí lo vemos, lo sentimos, lo leemos y lo disfrutamos con ustedes, señores, amigos míos. El salto Mina. Qué imponente que es la naturaleza en este punto, señores. El agua es cristalina, súper clara y se ven los pececitos que viven adentro del agua. El salto Mina está detrás de nosotros y el
El sonido del agua es súper relajante. Aquí solamente falta para mi gusto un par de hamacas y me quedo 3 días por lo menos. El salto tiene una zona tipo una piscina natural, como todo salto después siempre se forma una especie de piscina natural de piedras, pero hay un cartel de peligro, zona profunda, ¿eh? Así que a seguir las recomendaciones siempre de los guardabosques y de los parques nacionales cuando venimos a visitar estas bellísimas zonas que tiene nuestro país. Bien, seguimos recorriendo esta zona que tiene incluso zona para almorzar, zona de almuerzo decía, ¿verdad? Miren un poco acá, es interesante porque aquí en el piso nada más vemos algo que dice zona Teyuguazú. Así que a tener cuidado con las especies nativas. Este es un lagarto gigante que habita estas zonas aparentemente. Seguimos el sendero guaraní. ¿Qué significa esto que vamos a encontrarnos? Fue un pájaro grande, tipo un... Ahí está. Tipo una cotorra o un... ¿Cómo se llama? Un guacamayo, ¿eh? Voy a parar esta grabación. Mientras les sigo comentando, el sendero guaraní, este sendero de esta zona, nos va a llevar al siguiente salto, el salto guaraní. Vamos, dice distancia 1000 metros, recorrido 40 minutos. 40 minutos de caminata. Dificultad media. Dificultad media. Y después volver otros 40 minutos. ¿Qué hora es? 2:20. Va a ser las 3 de la tarde para cuando lleguemos. Vamos a llegar a las 4 de la tarde de regreso. Creo, gente, que les voy a deber el camino al salto guaraní porque nosotros todavía no almorzamos. Así que, chicos bonitos, este es el sendero que les llevaría al siguiente salto, el salto guaraní, que por mucho que tenga ganas de ir a conocerlo, se va a quedar un poquito en las ganas, ¿eh? Chao, salto guaraní, les quiero mucho. Chao, Teyuguazú. Esta es mi hermosísima bandera tricolor, la que representa a mi nación, el Paraguay, y la llevo con mucho orgullo en mis viajes alrededor del mundo. No quiero despedirme sin antes dejarles esta invitación muy especial para que conozcas Ubucuy. Así que, gente, esta es una gran invitación para que vengan a conocer esta ciudad distante a solo 117 kilómetros de la capital de Paraguay, Ubucuy. No solamente tiene parques nacionales que son fantásticos como La Rosada y otros que tienen que venir a conocer. También tiene el Paseo de los Ilustres, una hermosa iglesia y mucho más. Siempre hay mucho más por conocer y por descubrir en una de nuestras ciudades del interior del Paraguay. Pero principalmente la riqueza más grande que tiene el Paraguay es su gente. Te invito siempre a venir a conocer a nuestro querido rincón guaraní, el corazón de América, Paraguay. Bienvenidos a otra aventura Fabi Grillo Oficial. Gracias.